Muy bien, pues arrancamos. Muy buenas tardes. Ya son las 6 en punto de la tarde. Ya tenemos también gente en el canal de YouTube. Por lo tanto, bueno, pues si hemos dicho que empezamos a las 6, ¿verdad? Guillermo, pues hay que ser puntuales en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Así Guillermo. es. Muy buenas tardes, Víctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Un placer, pues yo todo dentro de un orden y un placer que estés hoy aquí con nosotros para hablar de este primer seminario, de este primer webinar sobre transformación digital y con un enfoque, ¿verdad? Con un enfoque estratégico hacia este colectivo empresarial al que definimos como microempresas. Este es el primero de muchos otros que vendrán y vamos a ir alternando miércoles sí, miércoles no en estos webinars para, bueno, pues un poco trasladar, ¿no? Esa parte de transformación digital que no deja de ser ese proceso continuo que implica la adopción de nuevas tecnologías y procesos para mejorar esa eficiencia que todos vamos buscando, ¿no? Esa productividad quizás, ¿no? O Así incluso, es, sí. claro que sí, esa competitividad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en ese aspecto, hoy vamos a hablar de ese enfoque estratégico para las microempresas. Yo antes de darte la palabra y que arranquemos, porque al final nos vas a contar una historia, ¿verdad? Una historia de transformación digital, pero antes queremos conocer tu historia, queremos conocer cómo llegas hasta dónde estás ahora mismo, Guillermo Bernal, que además, bueno, con una trayectoria importante, eres CEO de una compañía, Argicore, y además eres el coordinador del área de transformación digital de la asociación. Pero cuéntanos, ¿cómo, consecuencia un poco de tu bagaje, de tu experiencia, hoy 31 de enero estás aquí con nosotros hablando de transformación digital? Así es, pues ante todo agradecerte la oportunidad del espacio, porque de verdad que es muy, muy positivo el hecho de compartir estas experiencias de lo que ha sido una labor de cerca ya de 26 años de trabajo en pues entornos de tecnología, pero más que con tecnología, trabajando con aplicaciones para procesos de negocio. ¿Mm? eh, Porque uno tiende un poco a ver la tecnología como algo etéreo, algo que existe por allá, una máquina fría, eh, y realmente esa tecnología lo que está es soportando lo que la organización tiene que hacer. Entonces, en términos generales, lo que ha sido para mí esta labor, yo tengo ante todo mi pregrado como ingeniero informático, y luego un máster en Management Consulting. Entonces, como que tengo el lenguaje de ambos mundos, por un lado el de la tecnología y por otro lado el del negocio. Y digamos que es bien importante esto porque me permite hablar de tú a tú, tanto con los técnicos como con las áreas funcionales. Y eso tiende puentes y sobre todo permite tanto a las áreas de tecnología entender lo que es un objetivo estratégico y por qué la necesidad de apalancarlo dentro de las organizaciones, y a las áreas funcionales les permite entender cómo pueden lograr esos objetivos estratégicos con la adopción de tecnología. Que eso es a la final lo importante, cómo vamos a crecer a partir de que la tecnología nos dé la mano en este tema. Entonces, básicamente lo que querríamos hacer de esta charla, aquí tengo la agenda para hoy, más que entrar en una cátedra, va a ser contarles un poco una historia. Esto va a ser más del estilo del storytelling. Vamos a tocar lo que es introductorio, porque sí que vale la pena entender un poco qué motiva a una transformación digital, qué va primero, si es la planeación estratégica, si la transformación digital es como la analogía que hacemos con lo de el dilema del huevo y la gallina. Luego, un poco del contexto de lo que significa hacer una transformación digital, una definición de qué es. Todo el mundo habla, todo el mundo entiende qué es poner tecnología, pero ¿cómo se hace? Eh, ¿Qué es lo que genera al interior de una organización? Y en eso vemos un poco lo que es la evolución tecnológica y de qué manera se va creciendo en el contexto de la transformación digital. Un poco de lo que esto tendría en el entorno empresarial,
y las tecnologías que entran en consonancia o en el juego de la transformación digital, pero queremos hacerlo muy breve porque digamos, el objetivo principal de todo esto es irlo tomando por partes a medida que vamos avanzando en estos podcasts que vienen, de manera tal que aquí de toda esta historia vendrán 3 o 4 slides en todo esto que hemos definido. Cuando entremos a hablar de los beneficios, empezamos con la historia. Y aquí es donde viene el caso real, el caso de estudio. De nada valdría compararnos siendo nosotros una organización, una asociación de microempresas con una gran multinacional que ya tiene una gran cantidad de recursos. Así que lo que traigo hoy es una empresa pequeña, una microempresa, y cómo a raíz del uso eh, sostenido de la tecnología para trabajar con esos objetivos estratégicos, 2 personas están haciendo que esa organización empiece a crecer. Entonces, eso es lo que esperamos de la charla de hoy. Muy bien, fenomenal. Oye, muy interesante. Me están pidiendo paso también a través del Zoom. Recordamos a todos los que nos están escuchando que también estamos en directo a través de el canal de YouTube de la asociación. Se trata, claro que sí, de que haya una interacción también, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, agradecemos a Almudena que está aquí con nosotros, a Nicolás, que también le tenemos aquí con nosotros y por supuesto en el canal de YouTube que ya están interactuando, porque al final, Guillermo, en este primer paso de introducción hablábamos incluso de que esa transformación digital es ese proceso continuo, ¿no? Pero que al final no deja de ser tener que seguir unos pasos necesarios, ¿verdad? Para que esa transformación digital sea exitosa en las microempresas, ¿no? Y lo más importante de todo es que estas empresas adopten esa mentalidad, ese enfoque, como tú bien comentabas, estratégico y que ese enfoque derive un poco en todo lo que nos has contado, ¿no? Al final, eh, eh, cambiando un poco la mentalidad de la persona, iremos hacia un enfoque mayor en el desarrollo de la empresa, ¿verdad? Justamente, sí, efectivamente. La tecnología, como cualquiera de las cosas que puedes comprar en la vida, también está muy sujeta a las modas. Eh, y hay organizaciones pequeñas que han hecho fuertes inversiones en meter tecnología para sus organizaciones, pero desafortunadamente han perdido la inversión. Y han perdido la inversión porque están comprando por moda, no por objetivo. Y el objetivo de la charla entonces es entender cómo alineamos lo que es organización con tecnología para sacarle el máximo provecho a esto. Entonces, por eso vuelvo a retomar, habíamos hecho la analogía con qué va primero, si el huevo o la gallina. En términos evolutivos sabemos que efectivamente y muy comprobado, lo primero fue el huevo. Y lo primero fue el huevo porque hubo una especie anterior a la gallina que puso un huevo y de ahí me salió una tras un proceso normal de evolución. Ese proceso de evolución se vive en todos los ámbitos de nuestra sociedad, tanto en nosotros como personas, como en nuestras organizaciones, como en el crecimiento también en conocimientos. O sea, todo es un crecimiento continuo. De tal manera que debemos buscar la lógica para que las cosas fluyan. Es decir, tengo que entender de raíz qué es lo que me genera a mí una necesidad antes de salir simplemente a comprar una caja. Y este es el objetivo de lo que arranca a ser una planeación estratégica, básicamente, y esto es pura terminología de negocios, una planeación estratégica empresarial, es un proceso donde vamos a orientar a las organizaciones a definir cuáles son sus objetivos y sobre todo planificarlos y verificarlos para ver su cumplimiento a largo plazo. Es una herramienta gerencial y como tal está llena de muchos artilugios, de muchas otras pequeñas herramientas que de una manera me van permitiendo a mí identificar claramente el norte a seguir dentro de la organización. Una vez que yo tengo planificados y definidos claramente una serie de objetivos, yo puedo ver de qué manera puedo lograr que esos objetivos apalanquen a mi organización. Entonces, esta planeación estratégica me sirve como la guía. Esto se convierte en la Biblia
de una organización, porque con esto es que se toman las decisiones, con esto es que anticipamos los cambios, con esto sobre todo estamos viendo cómo es el comportamiento del entorno y si lo que estamos haciendo efectivamente nos permite ser o no competitivos. Y eso es lo que garantiza la durabilidad de una empresa. Yo puedo salir a emprender. Claro que sí que puedo salir y emprender y mirar a ver en el emprendimiento a ensayo y error si me va bien o me va mal, pero ahí estoy poniendo en riesgo el capital. La planeación estratégica lo que busca es entender de qué manera invertir mejor esos recursos para que de aquí en adelante haya sostenibilidad. ¿Qué pasa entonces con la transformación digital? Entonces vamos con la gallina. Aquí sí estaremos hablando de un proceso de integrar esa tecnología digital, todos estos componentes de software y de hardware, en áreas de la empresa donde tengamos un objetivo a cumplir, una misión crítica. Normalmente nos orientamos en las mejoras de la eficiencia y el aumento de la productividad. Pero lo que buscamos aquí, como toda organización, es aumentar los ingresos y bajar los costos. Ese es el objetivo principal de cualquier organización. Entonces, la productividad me permite a mí generar estos ahorros, me permite a mí bajar esos costos y de esa manera me permite también ver en qué centro esos recursos para el desarrollo de modelos nuevos de negocio. Eso empieza a hacerme evolucionar. Esta iniciativa abarca muchísimos procesos. Yo les voy a mostrar más adelante en un slide y de una manera muy genérica lo que son los grupos principales de aplicaciones de software y de hardware que pueden de alguna manera apalancar estas operaciones de la organización. Pero claro, cuando llegas al despiece de lo que esto lleva por dentro, pues puede haber infinidad de diferentes componentes que en algún momento dado podrían interactuar. Entonces, lo que se busca aquí justamente es ir directamente al punto donde está el dolor, así como hacen los médicos que diagnostican perfectamente dónde es que está el dolor y dan la medicina con ese, para ese objetivo, para ese cumplimiento en particular. Entonces, aquí buscaremos que esta tecnología me permita interactuar con los clientes mejor, incorporar estas tecnologías y hacer que la tecnología empiece a trabajar para mí. Esto en particular con el advenimiento de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas se está volviendo cada vez más esencial porque está haciendo que pequeñas organizaciones puedan tener un nivel de competitividad que antes no lograban. Entonces, esta transformación digital es, por tanto, el componente clave. ¿Cómo viene entonces esa evaluación de la tecnología y el impacto en la empresa? Pues, como dijimos al principio, lo que necesitamos es disminuir sobre todo los costos. Disminuir los costos me permite centrarme en actividades que me ayuden a aumentar los ingresos. Es más tema de comercialización, es más tema de trabajo con clientes, es más tema de sembrar nuevos negocios, de crear nuevos productos y de cierta medida luego vendrá la fidelización con estos clientes y eso es a través también de herramientas que me permitan la conectividad con esos clientes. Ya no es solamente que yo exista como una empresa independiente, sino que como comunidad también pueda interactuar con las otras organizaciones. Una vez que se logra esto, digamos que en términos de eficiencia en la parte operativa, digamos que ya se gana una cierta madurez y lo que viene después es aprovechar toda la información que se estuvo generando de aquí para que estos datos me empiecen a potenciar a mí la toma de decisiones. Esto es lo que más adelante veremos en el mapeo de las aplicaciones de la inteligencia de negocios. Cuando yo ya tengo la madurez suficiente con toda esta información que he ganado con las aplicaciones, puedo hacer consultas específicas analíticas muy centradas en los logros de los objetivos que me permitan de alguna manera definir las estrategias que vienen a siguiente. Entonces, es un proceso iterativo, como hablábamos, es un proceso evolutivo. Una vez que todo esto está en funcionamiento y que ya los gerentes están viendo día a día en sus tableros de control cómo es que la organización se está moviendo, pasa un punto en el que dejamos de ser unas pequeñas empresas a ser unas medianas y a crecer hasta las grandes empresas. Esto está apalancado en el proceso de innovación. Y es que tan pronto disminuí mis costos, incrementé mi ingreso, tuve más clientes y estoy tomando mejores decisiones, lo que me cuesta o lo que me queda ahora
es empezar a crecer, a hacer cosas nuevas. Generó nuevos productos, generó nuevos servicios, generó nuevas formas de llegar a los clientes. La innovación es la clave aquí para crecer. Entonces, desde el momento en que estamos hablando de automatizar los procesos hasta el momento en que llegamos a tener una empresa firmemente consolidada, pues esto es lo que se ve que impulsa la revolución digital. Y esto es lo que vamos a ver entonces en términos de lo que genera en beneficios a la empresa. Entonces, hablar de una transformación digital me lleva a que yo de alguna manera tengo que tener como un marco teórico conceptual de para dónde lo voy a hacer. Y no voy a entrar mucho en el detalle de esto, pero hay una serie de características y de procesos realmente definidos, tanto por las normas ISO como por el ITIL, que es una metodología que le permite a uno mapear directamente componentes de software con soluciones de procesos. Digamos que existe una serie de componentes básicos o de grupos de componentes básicos que nosotros normalmente llamamos al interior de las empresas como el ERP. El ERP es de una sigla en inglés que dice Enterprise Resource Planning, es la planeación de los recursos de la empresa. Y básicamente hay múltiples componentes, todos basados en el origen de los datos y el origen de las transacciones que la organización está haciendo. Entonces, la más importante de ellas, pues siempre será la relación con los clientes. Cuando nosotros hablamos de estructuras de información orientadas a gestión de prospectos, a campañas de marketing, a temas de las ventas, pues estamos hablando de lo que es relación con clientes y es lo que me genera ingreso. Esas herramientas son las que se conocen como el CRM, Customer Relationship Management. Se encargan de gestionar todo lo que tiene que ver con los procesos con el cliente, inclusive en algunos casos su conectividad. Luego, la parte financiera. La parte financiera es un proceso de soporte. A no ser que seamos una compañía que se dedique a hacer, digamos que la gestión contable de otras empresas, pues la contabilidad per se no me genera ingresos. La contabilidad es muy necesaria para mantenerlos y para no perderlos, pero per se no me genera ingresos, pero es muy necesaria. Entonces es un proceso de soporte. Aquí es donde normalmente hablamos del ERP financiero. Product Development son todas las herramientas que desde un punto de vista puramente de ingeniería me permiten a mí desarrollar productos. Entonces, si mi empresa es una firma manufacturera que de alguna manera va a empezar a crear un nuevo producto o va a mejorar productos existentes, estas herramientas le permiten gestionar y mantener todo el proceso. Luego viene la parte del supply chain management, que es toda la gestión de la cadena de suministro. Son herramientas que me permiten a mí controlar todo lo que tiene que ver con los inventarios y con los procesos productivos, cómo interactúan y sobre todo la parte de shipping y la parte de picking en bodegas. Luego vienen las aplicaciones MRP, que son las que se encargan de hacer la gestión pura y dura de la manufactura. Vamos a mirar procesos, vamos a mirar máquinas, dónde se está ejecutando, si hay cuellos de botella, si hay seguimientos detallados de lo que es el proceso productivo, qué tanto se demora en rotar el inventario dentro de las bodegas, etcétera. Luego tenemos por aquí un grupo de herramientas que son, por ejemplo, las que tú ves normalmente en los supermercados. Y llegas con tu carrito de la compra, te acercas, vas a pagar y empiezas a pasarlo y ahí te lo van leyendo, vas tomando todos los datos y te los van a realizar una venta. Se conecta directamente con el CRM si tienen relación, son procesos similares porque se está generando una venta, pero la dinámica en que funciona un CRM y la dinámica con la que funciona un POS son ligeramente distintas, porque en el POS estamos hablando de que tenemos al cliente en el punto de venta. No tengo yo que hacer la gestión de la venta como tal, es el cliente el que ha venido a comprar, ¿vale? Y otro de los grandes grupos de herramientas es el HRM, la parte de Human Resources, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del capital humano y con la parte de los pagos de nómina. Todo esto
a la final me entrega información que reside dentro de servidores o reside dentro de bases de datos. Sobre estas aplicaciones se monta lo que se conoce como inteligencia de negocio, son las aplicaciones de BI. Esta inteligencia de negocio lo que hace es venir y hacer muestreos de la información que me permiten a mí de alguna manera armar indicadores de gestión clave y que me permiten ver a mí qué tan efectivo estoy siendo con la venta, qué tan bien se está generando esa venta, si mis vendedores están cumpliendo las cuotas y cómo las están cumpliendo, en qué momento las están haciendo, cuál es el mejor de los vendedores, cuál no, qué alternativas tengo yo para impulsar un poco más esas ventas, etcétera. Entonces, ese punto en el que ya uno tiene armada esta estructura es lo que permite que las organizaciones tomen decisiones y que esas decisiones sean acertadas. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Muy bien, muy interesante. Además, objetivamente lo que decías tú, ¿no? Difícil trasladar esa toma de decisiones, ¿no? Cómo mejorar esa experiencia de cliente. Lo que tú decías te va a permitir un poco también, bueno, pues tener elementos que te permitan analizar, ¿no? Todo ese bien, malo, regular que lo estás haciendo, ¿no? Porque al final no deja de ser eso. Así es, así es. Entonces, el punto aquí particularmente es la eficiencia operativa, que es lo primero que buscamos aquí, me abarata a mí mis costos y me maximiza el ingreso. Tener conectados a mis clientes me va a ayudar con el segundo objetivo de maximizar el ingreso. Hablábamos de que vamos a llegar a un proceso de innovación y que con esa toma de decisiones a la final y esta flexibilización, esta colaboración, inclusive con entes externos, todo esto en conjunto hace que la tecnología trabaje para mí. A diferencia de una compañía que no tenga este nivel tecnológico, yo podría ser mucho más competitivo, ¿sí? Entonces, si hay una compañía que está más o menos en igualdad de condiciones en términos de lo que él produce, en términos de lo que él presta como servicio, en el término de lo que él hace, ¿vale? Pero él no puede llegar de la misma manera a sus clientes porque no tiene estas herramientas, pues definitivamente está por detrás en la competencia. Es decir, llevamos un paso adelante nosotros porque podemos llegar primero al cliente. Entonces, ese es el objetivo de la transformación digital. El problema principal cuando hablamos de esto es que pues uno tiende a compararse con las grandes empresas y va a decir, bueno, lo primero es cuánto me va a costar tener un SAP, cuánto me va a costar tener un Oracle, cuánto me cuesta un NetSuite. O sea, ese tipo de herramientas que hacen que hoy por hoy esas empresas sean tan competitivas y sean tan grandes. Y ahí es donde viene entonces la historia. Y la historia es un sueño llamado Lili Torres Couture. Este Lili Torres Couture es una empresa familiar, es una empresa que se dedica básicamente al diseño de modas. Pero es un diseño de modas que tiene una muy buena calidad. Es decir, sin llegar a tener el estándar y sin poder llamarse diseño, ¿cómo es que se llama este? eh, High couture, a la alta costura, sí que llega a unos niveles de calidad bien interesantes, ¿vale? ¿Qué pasa con esta compañía? Como cualquier compañía, como cualquier empresa, empezó al comienzo con un ensayo y error. Y este ensayo y error estaba siendo muy costoso. Así que hemos decidido reorientarlo antes de pensar siquiera en tomar algo de tecnología y partir nuevamente desde donde empezó, que fue pues la definición del plan de negocio. Toda empresa tiene que arrancar con su plan de negocio, con sus actividades clave, sus socios, los recursos, los canales de comunicación, etcétera. Y a partir de eso, analizar entonces cuál de las cosas que se han venido haciendo son más efectivas o no y qué es más productivo para seguir compitiendo y para seguir creciendo en el mercado. Entonces, la parte fundamental de toda esta planeación estratégica es una serie de análisis. Muchos los hemos estudiado dentro de las carreras, dentro de las profesiones
hasta en economía, contaduría, en el colegio, alguna vez hablamos de un análisis DAFO, pero son herramientas que de verdad que entregan insumos para hacer que esta planeación se convierta en algo integral. Y entonces el primer punto es conocerte a ti mismo, es saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son las amenazas que tienes. Entonces, esto fue lo primero que esta organización empezó a hacer. Teniendo esto muy claro, las fortalezas per se ya me ayudan a tener una ventaja competitiva. Las debilidades, por el contrario, son oportunidades para crecer. O sea, hay que desarrollarse para que esas debilidades en algún momento dado se conviertan en fortalezas y no golpeen más a la organización. Las oportunidades me permiten ver de qué manera puedo ser más flexible y competir mejor, y las amenazas, pues, de que tenemos que cuidarnos en el entorno. Luego vienen los análisis PESTEL, que es básicamente el tema de lo que tú tienes al exterior de la organización, cómo esa organización está interactuando con el medio. Entonces, cómo está la situación política, cómo está la situación económica, social, la parte tecnológica, la parte ambiental, la parte legal. Y por último, hay un análisis de competidores. ¿Qué pasa con ese análisis de competidores? Es que nosotros no estamos solos en el ecosistema. Y muchas veces uno tiende a pensar que la definición, por ejemplo, del precio de su producto tiende única y exclusivamente con lo que su contabilidad de costos le dice. Y cuando eso pasa, pues uno puede definir cuáles son sus costos, poner un margen y vender su producto. Pero si resulta que el mercado estuviera interesadísimo en comprar el producto, pues yo podría venderlo inclusive más caro y seguiría siendo mucho más rentable. Entonces, ese análisis de competidores y este análisis de lo que es el entorno socioeconómico sí que me permite empezar a ver eso, si efectivamente estoy dejando o no dinero en la mesa de mis clientes. Entonces, muy importante. De aquí empezó a surgir una profundización de lo que se hace. Entonces, hay 4 herramientas que utilizamos que traigo a colación para contarles aquí de lo que se hizo en esta planeación estratégica. La primera es el diamante de Porter. Eh, Porter es muy citado en escuelas de economía y en escuelas de administración porque él trabaja mucho con competitividad. Entonces, básicamente, este análisis de Porter mira el poder de negociación de los proveedores, porque para mí es esencial poder trabajar con ellos y ver hasta dónde puedo yo llegar en la negociación con ellos, porque en las compras yo abarato costos. Luego, las amenazas de nuevos competidores, porque mi competencia es la que me obliga a mí a ser mejor y donde tengo que centrarme en mantener un cierto nivel, un cierto estatus. Tengo que centrarme también en la amenaza de productos o de servicios sustitutivos a los míos y ya no solo en las personas que compiten contra mí, los productos que ellos tienen, sino también si mis productos que compiten con fuerza en el mercado y sobre todo cómo es que mis compradores están negociando conmigo y cuál es el poder de negociación que ellos tienen conmigo cuando nos sentamos a mirar, digamos que negocios. Entonces, estas relaciones que se dan aquí son las relaciones de rivalidad entre los competidores de la industria. Esto me permite entender cómo es la industria y cómo se está moviendo. Luego, trabajamos un tema que es el análisis space. El análisis space me permite a mí determinar cuál sería la estrategia para competir contra estos otros oferentes en el mercado. El análisis space me dice, si usted tiene mucho dinero y su industria es muy atractiva, usted puede ser muy agresivo. Entonces, alguien que tenga muchísimo dinero puede con total facilidad llegar a hacer una compra agresiva y quedarse con tu empresa, ¿vale? Ese es un esquema muy agresivo y se suele ver en grandes empresas. Un conservador es alguien que sabe que está atractiva la industria, pero que tal vez no tiene mucha fortaleza financiera, ¿vale? Eh, si tenemos ventaja competitiva y hay estabilidad en el ambiente, pero no tenemos fortaleza financiera, el enfoque se vuelve muy defensivo. Es decir, uno no puede venir aquí a tratar de apabullar a la competencia cuando la competencia puede estar mejor que uno.
Pero lo que sí es importante de todo este análisis es ver dónde están las falencias en esas variables. El análisis particular de lo que veíamos aquí es muy común en toda microempresa. En todas nos pasa, todo negocio que está empezando eh, pasa por estas mismas etapas y es, tenemos muy poco capital, ¿vale? Estamos emprendiendo, son negocios pequeños, ¿vale? Y no solo financiero, Guillermo, sino de personal también. El Y de capital se personal, mide por la parte financiera, pero y también por la parte humana, ¿no? Por claro. decirlo de algún modo. Y cuando hablamos de esta empresa, estamos hablando de una empresa conformada por dos personas, ¿vale? O sea, el ejemplo clarísimo que tú has dado, efectivamente, sí. Entonces, lo que tú ves aquí es un enfoque defensivo, ¿vale? O sea, aquí es sobrevivamos. Y pues sí, más que saber si vamos a ser agresivos o defensivos, lo importante es entender claramente cuáles son las variables que hay que mejorar y aquí sabemos claramente que hay que trabajar en la fortaleza financiera. Sabemos que la industria está medianamente atractiva, sabemos que el producto tiene una buena ventaja competitiva, es decir, que está agradable. Digamos que mi foco en este punto no sería mejorar el producto, pero sí más bien tratar de apalancar las ventas. ¿Ves? Entonces, estos análisis te van entregando ya unos objetivos claros que tienes que empezar a seguir. Luego viene el tema del análisis de la cadena de valor, ¿vale? Para que una organización te genere un ingreso bien interesante, se tiene que apalancar su cadena de valor, es decir, tiene que haber actividades que conduzcan a que esta venda. Y estas tienen unas actividades primarias, que son las que generan ingreso, y unas actividades de soporte, que son las que tienen que existir, pero que no me generan ingreso per se. Entre ellas, por ejemplo, está lo que hablábamos del ERP financiero. Yo necesito tener contabilidad, pero la contabilidad no me va a generar ingreso. ¿Sí? Entonces es una actividad de soporte muy importante porque de tener el control no voy a perder el dinero, claro, pero no me está generando nuevas entradas de dinero. Por el contrario, las actividades primarias sí. Y esta es una compañía de manufactura, ¿vale? Entonces, pues efectivamente aquí la cadena de valor me está mostrando que dentro de lo que empieza a generar está la manufactura, está el empaque, está la producción, el control de esa producción, el control de calidad y pues ya los procesos propios de la parte productiva, el corte, los patrones, el tema de ensamblaje, o sea, lo que es realmente corte, confección, etcétera. Y hablamos de dos personas dentro de la organización y está aquí claramente marcado de que tenemos trabajo fuerte por el lado del Product Technology Development y por el lado de operaciones. Lo demás es que no tenemos cómo. Como todas las empresas pequeñas, nos toca hacerlo todo a nosotros mismos. Entonces, el esquema de lo que estábamos viendo era justamente que quien estaba haciendo el marketing era justamente la misma diseñadora. Quien está presentándose para las colecciones, pues es justamente la diseñadora. El diseño de marca al respecto de la empresa, pues es justamente la diseñadora. Entonces, el objetivo principal aquí es empezar a hacer crecer en estas áreas grises esta organización. ¿Sí? ¿Cómo puede uno, por ejemplo, empezar a hacer crecer la organización? Pues hay que enfocarse en el tema del mercadeo, del marketing, ¿vale? Eh, y necesariamente tiene que hacer que este proceso productivo y la venta de esto que esté aquí le permita empezar a generar más ingresos a través de estos procesos de marketing. Entonces, ya vamos viendo objetivos estratégicos que esta organización necesita trabajar, ¿sí? Una última cosa en la que nos centramos en este análisis, herramientas hay muchas, pero pues obviamente estamos hablando de una empresa pequeña con unos requerimientos pequeños, así que fueron tampoco muy grandes los análisis, pero muy, muy importantes. Utilizamos una última herramienta que fue el Boston Consulting Group, que es una matriz donde tú analizas tus productos. Y la idea es ponerles un nickname, un apodo, ¿vale? Está el producto perro. No me gusta ese nombre, pero bueno, el concepto con el producto perro es aquel eh,
que está como al final de su ciclo de vida. Este que en una época nos generó ingresos, pero que está tan competido ya el mercado, ya todo el mundo lo pide, que cada vez me están diciendo que le baje más el precio, que le baje más el precio. Y es que me cuesta competir. Ese es un producto perro. Luego está el producto vaca. Es un producto que no es lo más novedoso, no es lo más esencial, pero este sí que me genera buenos márgenes y sí que se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. Este es el que normalmente me apalanca las cosas, ¿vale? El que me sostiene. ¿M? Luego viene el producto interrogante y es, a ver, este podría ser un buen producto, yo podría de alguna manera empezar a trabajar ciertas cosas. Veo que a las chicas les gusta que hagamos un top, por ejemplo, ¿no? Este, pero ¿será que sí? Entonces es un producto en el que es novedoso, podría ser que funcione, pero no tenemos ni idea, ¿vale? Y por último está el producto estrella. El producto estrella, para hacer un ejemplo muy claro, muy conciso, cuando Apple decidió lanzar el iPod en los noventas, pues ese aparatico fue nada más y nada menos que el causante de la recuperación de Apple como un gran competidor en el mercado de tecnología. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería tener un iPod. Todo el mundo. Ese es un producto estrella. Y a través de la innovación que ellos le metieron a ese producto fue que terminaron desembocando en la joya de la corona, que es el iPhone, porque del iPod se pasó a, oiga, podemos tener un teléfono inteligente que tenga más o menos estas cosas que estamos viendo aquí. Y han llegado a que hoy en día es el competidor de los competidores en el mercado de los móviles. Sigue siendo la joya de la corona de Apple. Entonces, ese producto estrella es aquel que efectivamente me permite a mí generar los mayores rendimientos, los mayores márgenes. Entonces, en esta historia, en esta empresa, veníamos nosotros a mirar nuestros productos, ¿no? Había clientas que siempre llegaban y que eran clientas asiduas que esperaban que le hicieran un arreglo, una reparación a la prenda, cámbiame la cremallera, ponle unos botones, arregla el bajo, ¿sí? Que está ahí, está ahí, está ahí, pero los ingresos son chiquiticos. Ese es nuestro producto perro. El producto vaca, entonces teníamos los trajes de primeras comuniones y los trajes de fiestas que se venden mucho mejor, ¿sí? Pero son ocasionales, pero se venden mucho mejor, me generan margen. ¿Cuál es nuestro producto estrella? Porque pues del interrogante eh, todavía nos interrogamos. Del producto estrella, pues los trajes de boda. ¿Por qué un traje de boda? Porque el día que tú te vas a presentar a tu boda, tú quieres estar radiante. Tanto el chico como la chica van a estar radiantes porque son los protagonistas de la historia. Entonces sí que le invierten pasta, sí que le invierten en que esto se vea bien, sí que le invierten en el trabajo manual, sí que le invierten en algo perfecto y hecho a la medida. Ese es nuestro producto estrella. Entonces, teniendo clara esa definición, vamos a ver qué beneficios obtuvimos de haber hecho esta planeación estratégica. Entonces, la primera es la visión clara y los objetivos de dirección, es decir, de pasar de un negocio pequeño en el que más o menos sobrevivíamos y veíamos que tenemos, ya hoy sabemos que esta organización puede estar generándonos una capitalización en menos de 5 años de unos 250.000 euros. Sigue siendo chica, pero es el objetivo de capitalización, ¿vale? Mm, que efectivamente sepamos exactamente en qué producto trabajar, en qué nicho del mercado, en qué clientes trabajar, cómo nos van a competir y quiénes nos van a competir, pues eso nos permite tomar buenas decisiones. Sabemos en qué nos tenemos que enfocar. El análisis Space nos dijo que teníamos que trabajar en marketing, así que el foco es marketing. Se busca la promoción de la marca, se busca la participación en ferias, se busca participar en eventos de bodas, se rebusca trabajar con revistas especializadas. Nuestro foco estratégico es marketing, ¿vale? Y en orden de ideas, esto nos permitió alinear recursos. Mientras originalmente trabajábamos con colaboraciones, por ejemplo, para reinados de belleza, donde esperábamos tener mucha promoción,
Hoy sabemos que eso no nos está generando un ingreso consistente ni nos está generando la promoción que esperaríamos con nuestros productos estrella. De manera tal que sabemos hoy que no deberíamos trabajar esos eventos, pero que sí podríamos trabajar con otro tipo de cosas que hacen que efectivamente tengamos una venta consistente. Luego viene el tema de la adaptación al cambio y es, yo ya estoy entendiendo cómo está mi mercado, sé para dónde va, sé qué es lo que quieren, sé que me va a entrar un nuevo competidor, sé que Sara va a lanzar vestidos de novia, por ejemplo, sé que voy a tener que trabajar en un factor de diferenciación porque el precio va a tender a bajar. Entonces, esa permite de alguna manera empezar a ver de qué forma se compite y en qué otros mercados se compite si es que es necesario. Entonces, esa adaptación al cambio es muy interesante. Por último, es la evaluación de desempeño. Nosotros hoy por hoy tenemos indicadores de gestión que nos permiten ver qué tan efectivos somos en venta. Sabemos el balance de los activos contra las obligaciones financieras y la rotación de los inventarios. Y me dirán, pero son dos personas. Y sí. Y luego, con esto y con las proyecciones, sabemos que podremos empezar a trabajar con indicadores de gestión del lado de proyectos y del lado de los tiempos de fabricación. Entonces, ahí estamos enfocados en lo que nos va a permitir tomar decisiones. Y esto eh, antes de poner la tecnología, ¿vale? Porque decíamos al comienzo, necesitamos que en esta historia esto se convierta en un proceso evolutivo. Es decir, que esto hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y esto significa que lo que se planifica, después hay que revisar que efectivamente se ejecuta y se cumple y chequear los resultados. Porque con base en los resultados hay que volver al proceso de replanificación y probablemente haya que tomar decisiones y volver a generar estos procesos. Entonces uno parte de un nivel cero donde está totalmente inmaduro a una parte básica donde empieza a tener cierta información, a llegar a un punto que es nuestro punto actual, donde estamos en una empresa gestionada, una empresa que sabe para dónde va y una empresa que tiene la tecnología para llegar allá. Con el apalancamiento financiero que esperamos tener, esperamos llegar al nivel 3, ¿vale? Entonces, este es el objetivo principal. Esto no lo conocíamos hasta no haber hecho la planeación estratégica. Luego de esta ejecución operativa, vámonos un poquito y esta va a ser la parte simplemente de abrebocas de lo que vendrán las diferentes charlas que vienen después al respecto de lo que es efectivamente una digitalización. Hoy por hoy, Lili Torres Couture tiene un ERP financiero, tiene una plataforma de desarrollo y producto de proyectos, tiene gestión de compras y facturación, tiene un portal y tiene herramientas de CRM y tiene inventario y manufactura. Y me dirá la gente, pero son solo dos personas. Y sí, es que si no tuviera la plataforma de CRM y no pudiera hacer la gestión como lo está haciendo, estaría haciéndola por teléfono y perdiendo el tiempo para lo que debería estar haciendo en el desarrollo de productos. Entonces, sí que se puede llegar a un punto donde una organización, por minúscula que sea, tenga una tecnología que la soporte. En esto estuvo muy bueno el enfoque que dio, digamos que la industria de la tecnología al pasar de las licencias on-premise, que era, te vendo el software, además tú tendrás que comprar un servidor y tendrás que poner toda la infraestructura del centro de cómputo para poner esto a funcionar, a estas infraestructuras de cloud, donde palabra más, palabra menos, el que pone todo esto es el que vende el software. Entonces, él simplemente te está cobrando por un servicio, por una utilización. Ahí es donde el cloud computing hace que sea más factible cada vez que empresas pequeñas puedan competir de mejor manera con una tecnología acorde. ¿Cómo se ve eso dentro de la organización? Volvamos a la cadena de valor, ¿vale? Mientras nosotros no teníamos sales y marketing, porque no tenemos un departamento de marketing, con estas herramientas sí podemos lograr que mientras se está haciendo la operación, aquí se hagan campañas que estén llegando a nuestros clientes o a nuestros prospectos, ¿sí? El portal es iterativo de manera tal que desde ahí quien pueda o quien quiera realizar alguna o apertura de una orden de servicios
o pedir una cita o crearse como cliente nuestro, pues por aquí interactúe y pueda entrar directamente a, a interactuar con la organización. En la parte de operación, efectivamente tenemos inventario y manufactura. Como proceso de soporte, siempre hay que hacer las compras de la materia prima, así que aquí tenemos compra y la facturación. Los gastos sí que los tenemos aquí súper controlados y súper medidos y ya no perdemos tiempo haciendo el ingreso de las facturas directamente manualmente allá en un sistema o pasándoselas a la gestora, sino que ya utilizamos herramientas de inteligencia artificial que permiten tomar la fotografía y la captura, la sube directamente al sistema y la procesa y que la contabiliza. O sea que aquí estamos viendo que todo esto está interconectado. Porque lo más importante del ejercicio cuando se hace bien planificado es que todos los ejercicios, todos los componentes del ejercicio estén interconectados. Si llegan a estar totalmente interconectados, aquí se gana muchísimo en eficiencia. ¿Qué lecciones tenemos aprendidas entonces de este proceso de transformación digital? Primero, que todo tiene que ser definido por un objetivo estratégico. Fíjate, partimos de entender primero que todo la organización qué debe hacer. La tecnología no se debe comprar por moda. Si se compra por moda, definitivamente no atiende los objetivos. La gente se desmoraliza muy rápidamente y en ese orden de ideas quedan en anaqueles y no la ponen a funcionar. La gestión de proyectos es esencial para el crecimiento sostenible porque cada una de estas cosas es en sí misma un proyecto. Hacer la planeación estratégica es un proyecto. Darle seguimiento es un proyecto. Hacer la implementación del software es otro proyecto. Entonces es muy importante tener ese control porque las organizaciones pequeñas no se pueden dar el lujo de fallar eh, porque significa sobrecostos. Y la más importante de todas, y yo creo que con esta terminamos la charla y damos la apertura para la parte de preguntas y respuestas, es que cualquier organización, por pequeña que sea, puede empezar a hacer su proceso de innovación digital y que puede utilizar la tecnología para crecer. Es menos duro crecer cuando tienes tecnología que crecer a pulso. Y esa sería la historia de hoy. Una historia muy bonita. Nos decía además Guillermo, bueno, lo primero, gracias, claro que sí. Tenemos aquí a Nicolás por si nos quiere trasladar alguna pregunta. Nos trasladan en el canal de YouTube y en redes sociales varias preguntas. Bueno, había un usuario que me decía, pero es una historia real en ese aspecto de la empresa como tal. Ya contestaba yo que sí, ¿verdad? Es una historia real, no es ficticia. Así es. De hecho, podéis entrar directamente a buscarlo en internet, Lili Torres Couture, y pues está en las Rozas de Madrid. Sí, sí, efectivamente, es una historia real. Fenomenal. Oye, otra de las preguntas que más se han demandado en el chat es cuáles son los desafíos comunes o uno concreto que se ha encontrado o que se enfrentan habitualmente las microempresas al implementar todas estas estrategias que nos has contado. Desafíos más comunes. El más común de todos radica en el miedo a arrancar. Em, ¿Por qué razón? Cuando a ti como pequeño emprendedor te hablan de una solución ERP, tú lo primero que dices o asocias es, uy, esto es muy caro, ¿vale? Y te pones la barrera. Tú dices, no, tal vez todavía no estoy preparado. La pregunta es, ¿cuándo estarás preparado? ¿Sí? Por el contrario, si se parte por el análisis estratégico primero, por la planeación estratégica, y tienes claros los objetivos de crecimiento e inviertes específicamente en lo que necesitas atender, como en nuestro caso, por ejemplo, el tema del marketing, pues tú ves un resultado concreto, tangible y a corto plazo. Cuando tú tienes resultados obtenidos en corto plazo y que efectivamente te funcionan y te empiezan a generar resultados, te pones muy contento y te motivas. Entonces ahí es donde empiezas a evolucionar y saltas de que ya no solo tengo el CRM, sino que me voy también a presencia en redes o que tengo presencia en redes y CRM y me voy al ERP. ¿Sí?
Entonces, lo importante sobre todo es escuchar y estar abierto a analizar el negocio. No comprar por moda. Totalmente, además lo ponías ahí, efectivamente. Otra de las preguntas que nos hacían mencionar en este mundo tan globalizado, que estemos hablando constantemente, efectivamente, de esa pata o de esa parte importante de transformación. Yo vuelvo a repetir, transformación personal y también digital, ¿verdad? Me centro en la mentalidad del individuo y luego cómo ese individuo puede transformar digitalmente el negocio o todos aquellos procesos. Nos preguntaban en la parte de competencia, en la parte de diferenciación, en este mundo tan globalizado que efectivamente ya cada vez más la diferenciación es tener ese control, esa medición, esa innovación, esa gestión, cómo nos podemos destacar en un mercado tan competitivo como el de ahora. No solo entiendo que es abrazar la tecnología, sino ir un paso más allá, ¿no? Correcto. Porter define la ventaja competitiva como la capacidad de, uno, vender más barato o dos, agregar un valor a lo que tú estás ofreciendo, entregar un offering de valor. ¿Cómo se logra eso? La segunda, con innovación. La primera, con procesos alineados. Cae de peso. Entonces, la tecnología me ayuda en lo primero y si apalanco primero esto y los recursos me empiezan a resultar disponibles en la organización, pues ya puedo empezar a hacer la innovación. Ahí soy competitivo. ¿Por qué las organizaciones, por ejemplo, están trabajando muy fuerte con el tema de la inteligencia artificial? Pues por eso, porque ya no necesitan una gran cantidad de personal para hacer labores, por ejemplo, como la gestión de cobranza, cuando es un software el que se encarga de hacer la gestión de cobranza. Inclusive ya en la misma inteligencia artificial te llama y te habla y tú crees que estás hablando con una persona cuando te das cuenta de que te está diciendo la misma frase repetitiva y toda la cosa, pero te hizo la gestión de cobranza, ya llamó a ponerte presión a ver si tú pagas. ¿Sí? Eh, entonces, tarde o temprano, la inteligencia artificial reemplazará ciertas actividades tan cotidianas que nosotros estaremos obligados a cambiar ese mindset y empezar a adquirir nuevas competencias. Ahí retomo un poco lo que fue la primera pregunta al respecto de los retos. Y uno de los retos fuertes es el manejo del cambio. El cambio organizacional siempre afecta. Cada vez que tú entras con una nueva solución, cada vez que tú cambias el proceso, cada vez que tú dices, este producto que estás haciendo aquí, no, mejor utiliza el otro, siempre hay una resistencia a que, mira, es que yo lo he hecho así toda la vida, ¿sí? ¿Vale? Pero la planeación estratégica te demuestra que si lo haces de una manera diferente, vas a obtener mejores resultados. Entonces, de ahí lo esencial de apalancarse con un objetivo de negocio. Muy interesante. Venga, y la última nos pedían también en relación, porque hemos hablado de definición, hemos hablado de identificación, mejor dicho, has hablado de análisis, de segmentación. La verdad es que ha sido muy interesante, pero eh, se centraban también en la relación entre eh, identificar esos objetivos, hablabas de identificar objetivos y nos preguntaban cuál es la relación entre los objetivos que nos debemos definir, identificar y analizar a corto y largo plazo, interesante, en una estrategia de una pequeña empresa como es la microempresa. Interesante análisis. Muy interesante el análisis. Digamos que lo importante es, ante todo, de la planeación estratégica, sacar la lista de objetivos. Después viene la prioritización de esos objetivos. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Si, como en mi caso de estudio, sabemos que lo que necesitamos urgentemente es mejorar la parte financiera, pues el objetivo clave a trabajar aquí es el ingreso. Es el objetivo clave, ingreso, es ventas, centrarse en las ventas. Si el ejercicio me dice en algún momento dado que también tendría que cambiar de producto, necesariamente el más urgente es
mantener las ventas. Entonces, tú empiezas a definir qué va primero, qué va después, qué va a corto plazo, qué va a mediano plazo, qué va a largo plazo, ¿sí? Y depende de qué tan fino se hile en el análisis, ¿vale? Una empresa muy pequeña va a analizar tres o cuatro variables, tres o cuatro cosas que tiene. El año entrante seguramente analizará a nivel de detalle ciertas cosas que ha visto donde ve, por ejemplo, que está más competitivo o analizará ciertos mercados. Buscará de alguna manera segmentar mejor los clientes para poder llegarles a vender, ¿sí? Cada vez que tú empiezas a interactuar con esto y a evolucionar con esto, vas creciendo en la lista de objetivos, ¿sí? Pero sobre todo, si apalancaste financieramente la empresa, lo primero que vas a poder hacer es contratar personal. Y al poder contratar personal, empiezas a hacer crecer la operación. Si la operación crece, la organización mejora los resultados también. Muy interesante. Qué bien, fenomenal. Oye, son ahora mismo y 57, tengo yo en el reloj del ordenador. Muy, muy Perfecto, cumplimos constructivo. con el objetivo. Eso es, eso es. Hemos iniciado puntualmente, acabamos, claro que sí, puntualmente, que siempre también es de agradecer, ¿no? El empezar, el comenzar, puntuales, pero y también, claro que sí, finalizar, ¿no? Todo este desarrollo puntualmente. Ha sido un placer, Guillermo, porque desde esas lecciones aprendidas, como bien decías, y pone ahí en pantalla, ese proceso de transformación debe estar definido por un objetivo estratégico, ¿no? Que al final no deja de ser esa parte del desarrollo, ¿no? Y por supuesto medir el corto y el medio, pero y también el largo plazo, que yo me quedaba casi que con esa conclusión final de la pregunta que nos hacían, de la última pregunta que nos trasladaban a través de las redes sociales. Guillermo, un placer. Claro que sí, a todos los que nos han estado Un escuchando. placer. Recordamos que miércoles y miércoles no estaremos hablando de transformación digital en la asociación y todo, claro que sí, gracias a Guillermo Bernal, que es nuestro coordinador del área de transformación digital. Guillermo, un Y placer. una pequeña propaganda de lo que viene para el siguiente curso, para la siguiente sesión, donde estaremos hablando de cómo hacer una planeación estratégica soportándose con herramientas de tecnología, porque la tecnología nos abarata el proceso. Interesante, claro que sí. Fenomenal, pues lo dicho, nos vemos el miércoles siguiente y más y mejor, claro que sí. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.